Le pedí al técnico del laboratorio que volviera a sellar todo y saliera de la sala. No quería testigos para lo que estaba a punto de hacer. Llevaba el bisturí en la mano y no podía soltarlo. 14 años. Habían pasado 14 años desde la última vez que vi ese rostro, y al levantar la tapa de cristal del sepulcro de Asís, ese rostro seguía exactamente igual. La misma piel, el mismo gesto de paz. Y yo, que he abierto más de 4000 cuerpos en mi vida, sentí que el suelo se movía bajo mis pies, porque yo sabía algo que nadie más en aquella basílica sabía. Yo había estado junto a ese niño la noche en que murió, en el año 2006, en otro hospital, a cientos de kilómetros de allí, y lo que él me dijo aquella noche, con los ojos abiertos y la voz clara, me lo había guardado durante 14 años sin contárselo a un alma. Permítanme retroceder. Mi nombre es el doctor Marcos Santelli. He sido patólogo forense durante 32 años. He realizado más de 4000 autopsias en 3 países distintos. He testificado en juicios de homicidio. He firmado certificados de defunción que han mandado a hombres a la cárcel y han liberado a otros. Mi trabajo consistía, durante toda mi vida adulta, en una sola cosa: explicar por qué un cuerpo deja de funcionar. La muerte, para mí, nunca tuvo misterio. Era química. Era mecánica, era el cese ordenado y predecible de un sistema biológico. Yo no creía en Dios, no lo digo con orgullo ni con vergüenza. Simplemente lo que yo veía cada día sobre la mesa de acero no dejaba espacio para el cielo. Vivía solo, en un apartamento donde la única planta que tenía se me había secado hacía meses y ni siquiera la había tirado. Y hay 3 cosas que necesito que recuerden mientras escuchan esto. La primera: lo que Carlo Acutis me dijo aquella noche de octubre no fue una despedida ni un delirio de moribundo. Fue una instrucción. Me dijo exactamente lo que yo encontraría, y me dijo cuándo lo encontraría. La segunda: aquella noche, Carlo me entregó algo, un sobre pequeño, doblado, sellado con cinta. Me hizo prometer que no lo abriría hasta que ocurriera lo que él me anunció. Yo lo guardé en el bolsillo interior de mi bata durante 14 años sin abrirlo. Y la tercera: la noche en que finalmente caí de rodillas, no fue en aquella sala de autopsias de 2006. Fue 14 años más tarde, en un lugar concreto, en una fecha concreta, exactamente donde Carlo me había dicho que ocurriría. 14 años callé. Tenía miedo de que me tomaran por loco. Tenía miedo de perder mi licencia, mi reputación, todo lo que construí con lógica fría. Hoy ya no me importa nada de eso. Hoy lo cuento todo. Tengo que llevarles a la noche del 11 de octubre de 2006. Yo no trabajaba habitualmente en el Hospital San Gerardo de Monza. Estaba allí cubriendo una baja de un colega de anatomía patológica, una sustitución temporal de 3 semanas que acepté porque pagaban bien y porque, sinceramente, los muertos me daban menos problemas que los vivos. Llegué a Monza un martes lluvioso. Recuerdo que la temperatura aquella noche bajó a 9 grados centígrados y yo no había traído abrigo. Esa noche me llamaron de la planta de oncología pediátrica. No era mi área, no era mi trabajo, pero faltaba personal y había un caso terminal. Un adolescente con leucemia mieloide aguda, tipo M3, una de las variantes más agresivas y veloces que existen. El diagnóstico se le había confirmado apenas unos días antes. Esa es la crueldad de la M3. Puede pasar de un niño aparentemente sano a un cuerpo apagado en cuestión de días. Subí a la planta a las 10:40 de la noche. Me dieron la ficha. Paciente varón, 15 años, nacido el 3 de mayo de 1991 en Londres. Nombre: Carlo Acutis. Su recuento de plaquetas estaba en 12.000 por microlitro, cuando lo normal es entre 150.000 y 400.000. Estaba sangrando por dentro y ya no había nada que hacer. Entré en la habitación porque la enfermera me pidió que verificara unos valores. Esperaba encontrar a un chico inconsciente, sedado, perdido en la morfina. Eso es lo normal en las últimas horas de una M3. Lo que encontré fue distinto. El chico estaba despierto. Estaba pálido, sí, con la piel del color de la cera y unos hematomas oscuros en los brazos donde le habían pinchado, pero tenía los ojos abiertos y, lo que más me sorprendió, estaba completamente sereno. No había pánico,
No había esa lucha animal que yo había visto en tantos moribundos. Estaba sentado contra la almohada con las manos cruzadas sobre el pecho como si descansara después de un buen día. Me miró, y antes de que yo dijera una palabra, sonrió. ¿Usted no cree?, me dijo. No fue una pregunta. Me quedé helado con la ficha en la mano. No había forma de que ese niño supiera nada de mí. Acababa de entrar. Pensé que deliraba. Le tomé el pulso. 72 pulsaciones por minuto. Sorprendentemente estable para un cuerpo en fallo terminal. Le medí la temperatura. 36,8 grados centígrados. Normal. Demasiado normal. Tranquilo, le dije, con esa voz que uno usa con los moribundos. Estoy aquí para ayudar. No, respondió él, todavía sonriendo. Está aquí para ver, más tarde lo entenderá. Y entonces hizo algo extraño. Con un esfuerzo que le costó muchísimo, metió la mano debajo de la almohada y sacó un sobre pequeño, blanco, doblado por la mitad y sellado con 2 tiras de cinta adhesiva. Me lo tendió. Guárdelo, me dijo. No lo abra ahora, lo abrirá cuando pase lo que le voy a decir. Si lo abre antes, no significará nada. Si lo abre después, lo significará todo. Yo no quería aceptarlo. Soy forense, no confesor, pero hay algo en los ojos de un niño que se está muriendo y que no tiene miedo, algo que desarma. Tomé el sobre. Lo metí en el bolsillo interior de mi bata, casi por quitármelo de encima. Lo que no imaginaba en aquel momento era que ese pedazo de papel doblado iba a perseguirme durante los siguientes 14 años de mi vida. Carlo respiró hondo. Su frecuencia cardíaca en el monitor no se alteró. Y entonces me dijo 3 cosas. Las recuerdo palabra por palabra porque las escribí en mi cuaderno apenas salí de la habitación, convencido de que eran el delirio de un cerebro privado de oxígeno. Va a abrir mi cuerpo y no encontrará lo que busca, dijo primero. Pensé que se refería a una autopsia, lo cual era absurdo, porque en una muerte por leucemia confirmada no se practica autopsia. No tenía sentido. Y dentro de muchos años, continuó, me va a volver a ver, la misma cara, y entonces se acordará de esta noche. La tercera cosa la dijo más bajo, casi en un susurro, y tuve que acercarme para oírla, pero esa tercera cosa todavía no se la voy a contar, porque para que entiendan lo que significa, primero tienen que entender lo que pasó cuando salí de aquella habitación. Carlo Acutis murió a las 6:15 de la mañana del 12 de octubre de 2006. Yo no estaba presente en el momento exacto. Me llamaron a las 7. Y aquí empieza la primera cosa que mi cerebro de científico no pudo procesar. Cuando entré de nuevo en la habitación, ya como forense, el cuerpo llevaba casi 1 hora sin vida. Lo primero que hace un patólogo, casi por instinto, es evaluar el estado del cuerpo, la rigidez, la lividez, la temperatura. Son los relojes de la muerte. Son infalibles. Llevo 32 años leyéndolos y nunca, jamás me habían fallado. Toqué la mano de Carlo para evaluar la rigidez cadavérica. La rigidez, lo que llamamos rigor mortis, empieza a aparecer entre las 2 y las 6 horas después de la muerte, comenzando por los músculos pequeños de la cara y las manos. A 1 hora de la muerte, en un cuerpo de 15 años, yo esperaba encontrar una mano todavía flexible, empezando apenas a tensarse. La mano de Carlo estaba flexible, sí, pero estaba caliente. Pensé que me equivocaba. Pensé que era el calor residual de la habitación. Saqué mi termómetro y le tomé la temperatura corporal interna. En un cuerpo muerto, la temperatura cae aproximadamente entre medio grado y 1 grado centígrado por hora durante las primeras horas. Es lo que llamamos algor mortis, y es tan predecible que se usa para calcular la hora de la muerte con un margen de minutos. A 1 hora de la muerte, con la habitación a 22 grados, yo esperaba leer alrededor de 36 grados, quizá 35,5. El termómetro marcó 37 grados centígrados. Lo retiré. Pensé que el aparato estaba averiado. Bajé a buscar otro termómetro a la sala de enfermería, uno digital, calibrado esa misma semana. Volví. Repetí la medición. 37 grados centígrados. Me quedé mirando ese número. Un cuerpo que llevaba 1 hora muerto no podía tener la temperatura de un cuerpo vivo. Era físicamente imposible. El metabolismo se detiene, la producción de calor cesa, el cuerpo empieza a igualarse con el ambiente. Es termodinámica básica, no hay milagro que valga. Un cuerpo muerto se enfría. Siempre. Y ahora el problema era peor.
porque si el termómetro estaba bien, y lo estaba, entonces lo que tenía delante de mí no podía existir. Llamé a la enfermera jefe, una mujer mayor llamada Juliana, que llevaba 28 años en aquella planta. ¿A qué hora falleció exactamente?, le pregunté. A las 6:15, doctor. Yo estaba aquí, lo certificó el doctor Ferry. ¿Está segura? ¿No fue más tarde? Me miró con extrañeza. Segura. Han pasado 50 minutos. 50 minutos. 50 minutos y el cuerpo a 37 grados. Volví a evaluar la lividez cadavérica. La sangre, después de la muerte, deja de circular y se acumula por gravedad en las partes más bajas del cuerpo, creando manchas moradas que llamamos livideces. Aparecen entre 30 minutos y 2 horas después de la muerte. En un cuerpo tendido boca arriba durante casi 1 hora, yo debía encontrar las primeras livideces formándose en la espalda y la nuca. No había ninguna. La piel de Carlo tenía un color uniforme. No el gris cera de los muertos, no las manchas moradas de la lividez. Tenía un tono que solo puedo describir como vivo, como el de alguien dormido. Empecé a sudar, y eso no me pasa nunca. Pedí que trajeran un equipo de toma de muestras. Quería sangre. En la sangre estaría la respuesta, pensé. La leucemia tipo M3 deja marcas inequívocas, una cantidad masiva de blastos, células inmaduras, una sangre prácticamente destruida. Esa sangre contaría la verdad biológica del cuerpo, por muy rara que fuera la temperatura. Saqué la muestra de la vena femoral. La sangre salió. Y salió roja, roja, brillante, fluida, como sangre arterial oxigenada. En un cuerpo muerto, la sangre empieza a coagularse y a oscurecerse en minutos. Se vuelve espesa, marrón, viscosa. La sangre que yo extraje de Carlo Acutis casi 1 hora después de su muerte parecía recién bombeada por un corazón latiendo. Mandé esa muestra al laboratorio de urgencias con una nota: análisis completo, prioridad máxima. Mientras esperaba los resultados me senté en el pasillo. Tenía las manos húmedas. Saqué mi cuaderno y anoté los 3 datos. Temperatura 37 grados a los 50 minutos. Ausencia total de lividez. Sangre roja fluida. 3 imposibilidades, una encima de otra. Y de repente recordé la voz del niño la noche anterior. Va a abrir mi cuerpo y no encontrará lo que busca. Pero yo no iba a abrir su cuerpo. No había orden de autopsia. La causa de muerte estaba clara. Los resultados del laboratorio llegaron 40 minutos después. El técnico bajó él mismo, en persona, en lugar de mandarlos por el sistema. Tenía la cara descompuesta. «Doctor, hay un error en la muestra», me dijo. «Esto no puede ser de un cadáver». Le quité el papel de las manos. El recuento de blastos, que en una leucemia M3 terminal debería estar por las nubes, ocupando casi toda la sangre, aparecía dentro de rangos casi normales. El oxígeno en sangre, que en un cuerpo muerto es 0, marcaba niveles compatibles con respiración. El pH de la sangre, que se vuelve ácido rápidamente tras la muerte, estaba neutro. «Repítalo», le dije. «Ya lo repetí 2 veces, doctor». Pensé que la máquina fallaba. Calibré la máquina con una muestra control. La máquina funciona perfectamente. Y ahí el problema dejó de ser técnico. Hasta ese momento yo tenía 3 anomalías que quizá, con esfuerzo, podría haber atribuido a errores de medición. Pero ahora tenía la confirmación de un laboratorio independiente, con una máquina calibrada, diciéndome que la sangre de un niño muerto era la sangre de un niño vivo. Caí en la cuenta de que estaba temblando. Yo, un hombre que había metido las manos en cientos de cadáveres sin pestañear. Subí de nuevo a la habitación, casi corriendo. Necesitaba volver a tocar ese cuerpo. Necesitaba comprobar que no me había vuelto loco. Y cuando entré, había alguien junto a la cama, una mujer. Estaba de pie, en silencio, mirando a su hijo muerto con una serenidad que no encajaba con el dolor de una madre que acaba de perderlo todo. Era Antonia Salzano, la madre de Carlo, y lo primero que me dijo cambió por completo el rumbo de aquella mañana. Pero antes de contarles lo que Antonia Salzano me dijo, necesito detenerme un momento, porque sé que muchos de ustedes están sintiendo ahora mismo algo parecido a lo que yo sentí en aquel pasillo. Si lo que acaban de escuchar les ha tocado el corazón, quiero darles algo antes de seguir. Preparé una novena a Carlo Acutis, completamente gratuita,
para que ustedes también puedan pedirle por eso que llevan dentro, por esa persona que aman y por la que rezan en silencio. La tienen en la descripción, en el primer enlace, justo debajo de este vídeo. Descárguenla y récenla durante estos 9 días. Pero antes de explicarles por qué se las ofrezco precisamente ahora, tengo que volver a aquella habitación, porque lo que Antonia Salzano me dijo junto al cuerpo de su hijo todavía me eriza la piel. Antonia se giró hacia mí. Tenía los ojos rojos pero secos, y me dijo con una voz muy tranquila: «Usted es el médico que habló con él anoche». «Sí, señora, lo siento mucho. Su hijo, su...». «Él me dijo que vendría usted», me interrumpió. «Anoche, antes de que yo me fuera a descansar, me dijo, va a venir un médico que no cree, y le va a costar mucho entender lo que va a ver». Sentí un frío que me subía por la espalda. No le dije nada. No podía. «Mi hijo», continuó ella, «ofreció sus sufrimientos por el Papa y por la Iglesia. Decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Llevaba toda su vida preparándose para este momento. No me pregunte cómo, doctor, pero él sabía. Yo, en ese instante, no sabía que era la Eucaristía más allá de una palabra que había oído de niño. No sabía quién era ese chico ni lo que había hecho en sus 15 años de vida. Solo sabía que tenía un cuerpo arriba que se negaba a comportarse como un cadáver, y una madre delante que hablaba como si todo aquello fuera lo más natural del mundo. Le pedí permiso para hacer una cosa más. Necesitaba documentar. Mi instinto profesional se impuso sobre el temblor. Tomé fotografías del cuerpo. Anoté cada medición con la hora exacta. Esto, lo aprendí después, fue providencial, porque sin esas anotaciones nadie me habría creído jamás, ni siquiera yo mismo años más tarde. Volví a tomar la temperatura. Habían pasado ya casi 2 horas desde la muerte. El modelo estándar que usamos los forenses, basado en las tablas de enfriamiento corporal, predecía para ese momento una temperatura de alrededor de 34 grados. El termómetro marcó 36,6 grados centígrados. El cuerpo se había enfriado, sí, pero apenas. En 2 horas había perdido 4 décimas de grado, cuando debería haber perdido casi 2 grados enteros. La velocidad de enfriamiento era una sexta parte de lo normal, como si dentro de aquel cuerpo quedara una brasa encendida, negándose a apagarse. Anoté el dato, y mi mano, lo confieso, dejó un trazo tembloroso en el papel. Esa misma tarde tuve que rellenar mi parte, y aquí cometí el primer acto de cobardía de esta historia. No escribí ni una palabra de lo que había visto. Anoté lo esperable: muerte por leucemia mieloide aguda tipo M3, sin signos de anomalía relevante. Guardé mis fotografías y mis notas reales en un sobre aparte, en mi maletín, lejos de los ojos de mis colegas. ¿Por qué lo hice? Porque tenía 51 años, una carrera intachable, y sabía exactamente lo que pasaría si presentaba un informe diciendo que un cadáver tenía la temperatura, la sangre y el aspecto de un cuerpo vivo. Me apartarían, me mandarían a un psiquiatra, perdería todo. Así que callé y guardé el sobre que el niño me había dado. Lo metí en una caja, en mi casa, junto a las fotografías, y traté de olvidar. Pero no se puede olvidar una cosa así. Durante las semanas siguientes intenté encontrar una explicación racional. Era mi obligación. Un científico no se rinde ante lo inexplicable, lo persigue hasta arrinconarlo. Mi primera hipótesis fue la hipotermia terapéutica. A veces, en cuidados intensivos, se enfría el cuerpo deliberadamente, y eso podría alterar los relojes de la muerte. Revisé la ficha de Carlo. No le habían aplicado ningún protocolo de enfriamiento. Hipótesis descartada. Mi segunda hipótesis fue un error en la hora de la muerte. Quizá Carlo había muerto mucho más tarde de lo certificado y por eso el cuerpo seguía caliente. Pero tenía el testimonio de la enfermera Juliana, del doctor Ferri, y el registro del monitor cardíaco, que marcaba la línea plana a las 6:14. La hora era correcta. Mi tercera hipótesis fue una infección masiva. Ciertas infecciones bacterianas pueden generar calor en un cadáver durante las primeras horas, por la actividad metabólica de las bacterias. Pero eso produce un olor inconfundible, gases, hinchazón. El cuerpo de Carlo no tenía nada de eso. Olía, si acaso, ligeramente dulce, como flores,
Otro dato que anoté y que en su momento no supe interpretar: 3 hipótesis racionales, 3 callejones sin salida, y mientras más cerraba puertas, peor se ponía todo, porque cada explicación descartada me dejaba más cerca de la única que no quería aceptar. Volví a mi vida, volví a mis autopsias, pero algo se había roto dentro de mí. Empecé a fijarme en cosas en las que nunca me había fijado. Empecé a notar en cada cadáver que abría lo distinto que era de aquel niño, la rigidez puntual, el enfriamiento puntual, la sangre oscura y coagulada. Todo funcionaba como debía, en todos, menos en uno. Y aquí ocurrió algo que no esperaba. 3 meses después de la muerte de Carlo, recibí una llamada de un colega del Hospital San Gerardo, un patólogo llamado Renzo Bevilacqua, un hombre serio, escéptico, de los que no creen en nada que no pase por un microscopio. Marcos, me dijo, tú estuviste con el caso del chico Acutis, ¿verdad? El de octubre. Se me heló la sangre. Pensé que me habían descubierto, que habían encontrado mis notas, que iban a abrirme un expediente. Sí, respondí con cautela. ¿Por qué? Porque acabo de revisar las muestras de sangre que se conservaron en el banco de tejidos. Estaba haciendo una limpieza de archivos. Y hay algo que no encaja. Bevilacqua no sabía nada de mis sospechas, no sabía nada del sobre, ni de la temperatura, ni de la madre. Él había llegado por su cuenta meses después, mirando unos tubos congelados en un banco de muestras. La muestra está conservada a menos 80 grados, me explicó. Lo normal. Pero al descongelarla para un control rutinario, la sangre recuperó un color y una fluidez que no he visto nunca en sangre congelada y descongelada. Y hay más. El recuento de blastos en la muestra es incompatible con el diagnóstico de M3 terminal. Si este chico tenía la sangre así, no debería haber muerto de leucemia. No tenía suficiente carga tumoral para morir. Me quedé mudo al teléfono. Marcos, ¿sigues ahí? Sigo, dije. ¿Tú viste algo raro? Cuando estuviste con el cuerpo. ¿Notaste algo? Y aquí, por primera vez, estuve a punto de contarlo todo. Tenía las palabras en la boca. Tenía a alguien, por fin, que había llegado al mismo lugar que yo por un camino completamente independiente. Si Bevilacqua veía lo mismo que yo, entonces yo no estaba loco. Pero el miedo pudo más. No, mentí. Fue una muerte normal de M3. Quizá la muestra se contaminó. Hubo un silencio largo al otro lado. Puede ser, dijo él, aunque su tono decía que no lo creía. Es solo que en 22 años nunca había visto una sangre así. Colgamos. Y me odié por haber mentido. Pero ahora tenía algo nuevo, algo terrible. Ya no era solo mi testimonio. Había un segundo forense, sin contacto conmigo, viendo la misma imposibilidad en la sangre de Carlo Acutis. 2 hombres de ciencia, en momentos distintos, llegando a la misma pared, y la pared decía: esto no debería ser posible. Esa noche saqué la caja de mi armario, saqué las fotografías, saqué mis notas y saqué el sobre que el niño me había dado, todavía sellado con sus 2 tiras de cinta. Lo tuve en las manos mucho rato, quise abrirlo, pero recordé sus palabras. Si lo abre antes de que ocurra lo que le voy a decir, no significará nada. ¿Y qué era lo que tenía que ocurrir? Carlo me lo había dicho, que volvería a verlo, la misma cara, dentro de muchos años. Era imposible. Carlo estaba enterrado. Yo no tenía ninguna razón para volver a ver su cuerpo nunca más en mi vida. Guardé el sobre otra vez, y aquella decisión, la de no abrirlo, fue la que mantuvo viva esta historia durante los 14 años siguientes. Pasaron los años, 4, 5, 6. Yo seguí trabajando. Me mudé de ciudad. La caja vino conmigo, siempre, sin abrir, y poco a poco fui empujando el recuerdo de Carlo Acutis a un rincón oscuro de mi mente, donde guardamos las cosas que no podemos explicar y que por eso preferimos no mirar. Hasta que un día, navegando sin rumbo por internet una noche de insomnio, escribí su nombre en el buscador. Carlo Acutis, y lo que apareció en la pantalla me dejó sin aire. Pero para que entiendan el golpe que recibí esa noche, tengo que volver atrás un momento, a algo que la enfermera Juliana me había dicho de pasada aquella mañana de octubre y que yo no había sabido valorar. Mientras yo tomaba las muestras, Juliana me había comentado algo que entonces me pareció una curiosidad sin importancia. Me dijo que aquel chico, Carlo,
Pasaba horas en su cama del hospital antes de empeorar, frente a una pequeña pantalla, y que no estaba viendo dibujos ni jugando como los otros adolescentes. Estaba trabajando en una página de internet. Una página, me dijo Juliana, sobre apariciones y milagros. Yo no le di importancia. Un crío con un ordenador. Nada extraño. Pero esa noche de insomnio, años después, cuando escribí su nombre, lo entendí. Carlo Acutis, con apenas 14 años, había construido él solo una página web que catalogaba todos los milagros eucarísticos reconocidos por la Iglesia en el mundo entero, más de 160 casos, documentados, geolocalizados, con fotografías y análisis. Un adolescente en su cuarto programando una base de datos de milagros mientras los demás chicos de su edad jugaban a videojuegos. Y había algo más, algo que me hizo cerrar el portátil de golpe y quedarme mirando la pared en la oscuridad. La página de Carlo estaba dedicada casi obsesivamente a un tipo concreto de milagro, aquellos en los que una hostia consagrada se transformaba en carne y sangre humana. Y en varios de esos casos documentados, los análisis científicos habían encontrado lo mismo: tejido cardíaco vivo, sangre del grupo AB, glóbulos blancos intactos, sangre que se comportaba como sangre viva mucho después de lo que la ciencia consideraba posible, sangre que no se corrompía, igual que la sangre que yo había extraído del cuerpo de Carlo. El niño que coleccionaba milagros de sangre incorrupta había muerto, y su propia sangre se había negado a corromperse delante de mí. No pude dormir esa noche, ni la siguiente. Empecé a leer todo lo que encontraba sobre él, y descubrí que en el año 2019, 13 años después de su muerte, la Iglesia había exhumado su cuerpo en Asís como parte del proceso para declararlo beato. Lo habían sacado de la tumba, lo habían examinado y lo habían encontrado, según los informes, en un estado de conservación notable. El corazón se me aceleró. Busqué la fecha exacta de la exhumación y entonces leí algo que me obligó a levantarme de la silla. Para la futura beatificación, prevista para octubre de 2020, el cuerpo de Carlo iba a ser preparado y expuesto a la veneración pública en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en Asís, y para ello necesitaban un equipo de especialistas, patólogos, forenses, expertos en conservación de tejidos. Yo no busqué ese trabajo, lo juro por lo más sagrado. Fue el trabajo el que me buscó a mí. 3 semanas después de aquella noche de insomnio, recibí un correo electrónico. Una institución médica vinculada al proceso buscaba un patólogo forense con experiencia internacional para asistir en la verificación y documentación del estado del cuerpo del beato Carlo Acutis, de cara a su exposición pública. Habían encontrado mi nombre por mi historial. No sabían, no podían saber que yo había estado junto a ese niño la noche en que murió. Me ofrecían viajar a Asís en septiembre de 2020. Me senté frente a la pantalla con el corazón golpeándome el pecho y recordé las palabras de Carlo, dichas en aquella cama de hospital 14 años atrás. Dentro de muchos años me va a volver a ver. La misma cara, y entonces se acordará de esta noche. 14 años, la misma cara. Me iba a volver a ver. Fui hasta el armario. Saqué la caja, saqué el sobre, todavía sellado, y lo miré durante mucho tiempo. ¿Era este el momento? ¿Era esto lo que tenía que ocurrir antes de abrirlo? No, todavía no. Algo dentro de mí, una voz que no sé identificar, me dijo que esperara, que abrirlo en mi apartamento no era el lugar. Carlo había dicho que lo abriera cuando ocurriera lo que me anunció, y lo que me anunció era verlo. Tenía que tener el sobre conmigo cuando volviera a ver su rostro. Guardé el sobre en el bolsillo interior de mi chaqueta y respondí al correo. Acepté. Desde aquel día llevo siempre conmigo un rosario hecho en memoria de Carlo, con cuentas en forma de rosa, como las flores que tantas veces aparecen ligadas a su historia. No hace milagros, no es una reliquia, no pretende serlo. Es, sencillamente, mi manera de rezarle cada mañana desde que mi vida cambió. Lo dejé también en la descripción, en el primer enlace, por si ustedes quieren llevarlo consigo o regalárselo a alguien que esté pasando por una oscuridad como la que yo pasé. Llega a cualquier país. Pero lo que viví la semana siguiente, cuando por fin viajé a Asís, cambió incluso la forma en que yo entendía la muerte.
El viaje a Asís lo recuerdo como en una niebla. Llegué un 4 de septiembre de 2020 en plena pandemia, con la mitad de los vuelos cancelados y el mundo paralizado por el miedo. Asís estaba casi vacía. Las calles de piedra de aquella ciudad medieval, normalmente llenas de peregrinos, estaban desiertas. Solo se oían las campanas. Me alojé en una pequeña pensión cerca de la basílica. Esa primera noche no dormí. Saqué el sobre del bolsillo y lo puse sobre la mesilla, mirándolo. 14 años de espera concentrados en aquel pedazo de papel doblado. A la mañana siguiente me presenté en la Basílica de Santa María de los Ángeles. Me recibió el responsable médico del equipo, un hombre llamado Dr. Ricci, y dos religiosas que asistían en la conservación. Me explicaron el procedimiento. El cuerpo de Carlo descansaba en un sepulcro con una urna de cristal. Para la exposición pública debían verificar el estado de conservación, documentar fotográficamente y, si era necesario, aplicar técnicas de preservación. Me pusieron al corriente de lo que se había encontrado en la exhumación del año anterior, en 2019. El cuerpo, me dijeron, no estaba incorrupto en el sentido milagroso estricto. Habían pasado procesos naturales. El rostro que el público vería estaba reconstruido en parte con una máscara de silicona moldeada sobre las facciones reales, una práctica habitual en estos casos. Confieso que sentí una punzada de decepción y de alivio a la vez. Quizá no había milagro, quizá todo tenía explicación. Quizá yo había construido una fantasía durante 14 años sobre la base de un termómetro defectuoso y una sangre mal conservada. Pero entonces el doctor Ricci añadió algo. Lo curioso, me dijo, mientras nos poníamos los guantes, es el estado de los órganos internos que se conservaron tras la exhumación. Hay tejidos que muestran un grado de preservación que nos ha sorprendido a todos, especialmente el corazón. Por eso queríamos un forense con su experiencia, para que nos diga si lo que vemos es normal o no. El corazón. Otra vez, el corazón. Como en los milagros eucarísticos de su página web, entramos en la sala donde estaba el sepulcro, y ahí, por primera vez en 14 años, volví a estar frente al cuerpo de Carlo Acutis. Me acerqué despacio. Tenía las piernas pesadas. El equipo levantó la tapa de cristal para que yo pudiera examinar de cerca, y miré ese rostro. Sí, sabía que parte era silicona, sabía que era una reconstrucción, mi cabeza lo sabía, pero hay algo que la silicona no puede reconstruir, y es la expresión, la paz. Ese gesto exacto que yo había visto en una cama de hospital de Monza 14 años atrás, cuando un niño moribundo me sonrió y me dijo que yo no creía. Era la misma cara. La misma cara. Murmuré sin darme cuenta de que lo había dicho en voz alta. «Disculpe, doctor», preguntó una de las religiosas. «Nada», dije. «Sigamos». Me pidieron que examinara las muestras de tejido cardíaco conservadas de la exhumación, preparadas en láminas para microscopio. Me senté ante el microscopio del laboratorio que habían montado en una sala anexa. Coloqué la primera lámina, ajusté el enfoque, y lo que vi me hizo apartar la cara del ocular como si me hubiera quemado. Las fibras del músculo cardíaco mostraban estriaciones intactas. Las células conservaban estructuras que, en un tejido de 14 años, deberían haber desaparecido por completo. No había la degradación celular que se espera tras una década. El tejido cardíaco de Carlo Acutis, bajo mi microscopio, se parecía inquietantemente a las descripciones de aquellos milagros eucarísticos que él había catalogado de niño. Tejido del corazón, vivo, conservado contra toda lógica. Pedí ver los registros de la exhumación de 2019. Quería el dato de temperatura, de humedad, las condiciones del sepulcro. Me los dieron. El sepulcro había estado a temperatura ambiente, con humedad variable, condiciones que deberían haber acelerado la descomposición, no frenarla. Saqué mi cuaderno, el mismo cuaderno donde 14 años atrás había anotado los 37 grados imposibles, y anoté la fecha, 5 de septiembre de 2020, y al lado escribí: el corazón no se ha corrompido.
Levanté la vista, y a través de la puerta abierta de la sala vi de nuevo el rostro de Carlo en su urna, iluminado por la luz que entraba por un ventanal alto, y entonces recordé, con un escalofrío que me recorrió entero, la tercera cosa que el niño me había dicho aquella noche en Monza, aquella tercera cosa que les prometí contarles, la que me dijo en un susurro tan bajo que tuve que acercarme. Me había dicho: el día que vea que mi corazón no se corrompió, va a caer de rodillas y va a abrir el sobre, y dentro va a estar la fecha de hoy. La fecha de hoy, él había dicho la fecha de hoy. Saqué el sobre del bolsillo interior de mi chaqueta con manos temblorosas. 14 años. Las 2 tiras de cinta, amarillentas por el tiempo. Lo rompí. Dentro había un solo papel doblado en 4. La letra era de adolescente, redonda, un poco insegura, y decía 3 líneas. La primera línea era una fecha: 5 de septiembre de 2020. La fecha exacta en que yo estaba examinando su corazón. La fecha que él, un niño de 15 años, muriéndose de leucemia en 2006, había escrito 14 años antes. La segunda línea era un lugar: Basílica de Santa María de los Ángeles, Asís, el lugar exacto donde yo estaba de pie en ese momento. Y la tercera línea era un nombre, mi nombre: Dr. Marcos Santelli, escrito con su letra de niño, 14 años antes de que yo aceptara aquel encargo, antes de que nadie supiera que yo pondría un pie en Asís. Me fallaron las piernas. Caí de rodillas sobre el suelo de piedra de aquella sala, el papel en una mano, mi cuaderno en la otra, y por primera vez en mis 55 años de vida, yo, el hombre que había abierto más de 4000 cuerpos y no había encontrado a Dios en ninguno, lloré delante de un muerto. Las religiosas vinieron corriendo. El doctor Ricci me ayudó a levantarme. Pensaron que me había desmayado, que era el cansancio, la edad, la presión del momento. Les enseñé el papel. Les conté ahí mismo de rodillas todo lo que había callado durante 14 años. La noche de Monza, la temperatura, la sangre, el sobre, las 3 cosas que el niño me dijo, y la fecha, el lugar, mi nombre. Hubo un silencio absoluto en aquella sala. El doctor Ricci, un hombre de ciencia como yo, tomó el papel con las manos y lo leyó 3 veces. Después me miró. No dijo nada. No hacía falta. Sé lo que están sintiendo ahora mismo, porque yo lo sentí en aquel lugar exacto que Carlo me había anunciado 14 años antes, arrodillado sobre la piedra fría de Asís. Si después de escuchar esto quieren tener a Carlos cerca cada día, sostener algo entre las manos cuando recen por sus hijos, por sus padres, por esa persona que se les escapa, ese rosario del que les hablé está en la descripción, en el primer enlace, debajo del vídeo. Tiene cuentas en forma de rosa, está pensado para rezar con calma, para regalar a una madre, a una hija o para ustedes mismos. Es una edición limitada, bendecida en su santuario de Asís, y llega a todo el mundo. Y antes de despedirme, necesito contarles dónde estoy hoy, porque eso fue lo último que Carlo me dejó, y aún no lo entienden del todo. Salí de Asís un hombre distinto. No exagero al decir que entré en aquella basílica como forense y salí como creyente, no por fe ciega, por evidencia, por un dato, por una fecha escrita 14 años antes de cumplirse, por un lugar nombrado por un niño que jamás supo que yo existía más allá de una noche, por mi propio nombre en un papel doblado dentro de un sobre que llevé pegado al pecho durante 14 años sin abrir. Lo primero que hice al volver fue buscar al doctor Bevilacqua, aquel colega que me había llamado años atrás por la sangre que no se corrompía. Lo encontré jubilado, en un pueblo del norte. Le conté todo. Esta vez no mentí. Le conté lo de la temperatura, lo del sobre, lo del corazón, lo de la fecha. Bevilacqua me escuchó en silencio, y cuando terminé me dijo algo que no olvidaré. Yo vi esa sangre, Marcos, yo la vi bajo el microscopio, y supe que no era normal, pero no tuve el valor de decirlo. Tú tampoco lo tuviste durante 14 años. Quizá esto que nos pasó no era para que lo guardáramos. Quizá era para que lo contáramos. Tenía razón. A las pocas semanas, el 10 de octubre de 2020, Carlo Acutis fue beatificado en Asís. Yo estuve allí, entre la multitud reducida por la pandemia, con mi rosario de cuentas en forma de rosa entre los dedos, rezando por primera vez en mi vida adulta sin sentirme un impostor.
Pero mi historia no terminó con la beatificación, porque cuando empecé a contar lo que me había pasado, ocurrió algo que no esperaba. Me llamaron para testificar. El proceso de canonización de un santo es riguroso hasta lo agotador. La Iglesia, contra lo que mucha gente cree, es profundamente exigente con la evidencia. Examinan, dudan, contrastan, descartan. Y querían escuchar el testimonio de un forense escéptico que había estado presente en la muerte y, 14 años después, en la verificación del cuerpo. Testifiqué, entregué mi cuaderno original, con las anotaciones de 2006, con el trazo tembloroso de aquella mañana de octubre. Entregué las fotografías, entregué el sobre, con la fecha, el lugar y mi nombre escritos por la mano de Carlo. Lo examinaron grafólogos. Compararon la caligrafía con otros escritos del niño. Verificaron la antigüedad del papel y de la tinta. Todo era auténtico. Yo no afirmo que mi testimonio fuera un milagro reconocido oficialmente. No lo fue. Los milagros aprobados para su canonización fueron otros. La curación de Mateus, un niño brasileño de Campo Grande con una malformación grave del páncreas, sanado en 2013 tras rezar a Carlo. Y la curación de Valeria Valverde, una joven costarricense que sufrió un trauma craneal severo en 2022 y se recuperó de forma inexplicable después de que su madre rezara ante la tumba de Carlo en Asís. Esos fueron los milagros oficiales. El mío fue privado, fue para mí, fue la conversión de un hombre que no creía en nada. El 7 de septiembre de 2025, Carlo Acutis fue canonizado, declarado santo por el Papa León XIV durante el jubileo. El primer santo de su generación, un chico que vivió con vaqueros y zapatillas, que programaba páginas web, que jugaba a videojuegos con moderación porque decía que no quería ser esclavo de ellos, que ofrecía su sufrimiento por la Iglesia y llamaba a la Eucaristía su autopista al cielo. Yo estuve presente en la canonización. A mis 60 años, en una plaza repleta de gente de todo el mundo, muchos de ellos jóvenes, viendo cómo aquel niño que me sonrió desde una cama de hospital era reconocido como santo por la Iglesia Universal. Y dejé de ejercer. No porque me obligaran, no porque perdiera mi licencia, como tanto temí durante años. Dejé de ejercer porque, después de lo que vi, no podía volver a abrir un cuerpo de la misma manera. Había pasado toda mi vida buscando en los cadáveres la causa mecánica de la muerte, convencido de que ahí terminaba todo. Y un niño de 15 años me había demostrado, con una fecha y un nombre, que la muerte no era el final de nada. Hoy doy conferencias. Viajo. Cuento esta historia en hospitales, en universidades, en parroquias, ante médicos escépticos como yo lo fui y ante creyentes que necesitan que alguien de ciencia les confirme que la fe y la razón no se contradicen. He hablado ante comisiones médicas. He mostrado mi cuaderno, mis fotografías, los registros de temperatura, las láminas del tejido cardíaco. No pido que nadie me crea por fe. Pido que miren los datos como yo los miré. Hace unas semanas volví a Asís. Fui solo. Me arrodillé ante el sepulcro de Carlo, en la Basílica de Santa María de los Ángeles, en el mismo lugar donde caí de rodillas 5 años atrás. Saqué el rosario de cuentas en forma de rosa y le hablé en voz baja, como se le habla a un amigo. Le di las gracias por haberme elegido a mí, precisamente a mí, el hombre que menos lo merecía, el que no creía, el que mintió por miedo durante 14 años. Le di las gracias por aquel sobre, por aquella noche, por haberme esperado, y mientras rezaba recordé la última frase de su madre, Antonia Salzano, aquella mañana de octubre de 2006, junto al cuerpo todavía caliente de su hijo. Me había dicho que Carlos sabía, que llevaba toda su vida preparándose para ese momento. Ahora yo también lo sé, y me paso lo que me queda de vida intentando que otros lo sepan. Si este testimonio les ha marcado tanto como marcó mi vida, les pido una sola cosa. Suscríbanse a este canal y compartan este video con alguien que necesite escucharlo, con esa persona que ustedes saben que está pasando por la oscuridad. En este canal seguimos recogiendo las huellas que Carlo dejó por todo el mundo, las historias de quienes lo encontraron sin buscarlo. Y si quieren llevarse algo de esta historia consigo,
En la descripción tienen la novena gratuita que preparé para ustedes y el rosario de cuentas en forma de rosa del que les hablé. Recen, compartan y mantengan viva su memoria. Carlo Acutis decía que la Eucaristía era su autopista al cielo. Yo pasé 32 años convencido de que la muerte era el final de la carretera. Un niño de 15 años me demostró que era apenas el peaje. Las huellas del cielo están en todas partes. Solo hay que saber mirar.